Hola a todos, bienvenidos a este video que es sobre la evaluación 2 de química. El video pues lo hicimos entre Juan Camilo Franco, Kevin Andrés Longas y Joel Valencia, que es mi persona. Hoy vamos a abordar los tres conceptos fundamentales de la química, que es la cinética de los gases, las leyes de los gases y cómo calcular el pH y el pOH. Estos temas no son esenciales para comprender el comportamiento de la materia y adicionalmente también permiten conectar con la teoría de las situaciones reales. Nuestro objetivo pues, de Juan Camilo y de Kevin también es explicar estos conceptos de manera clara, lógica y con ejemplos sencillos que ya vamos a ver más adelante, cumpliendo los criterios. Bueno, ahora vamos a explicar el primer concepto, que es la cinética de los gases, que pues explica como que el movimiento de las partículas, por eso tenemos acá movimiento molecular, que según esta teoría es como el movimiento que tiene cada partícula, por ejemplo en un gas, entonces hace que se mueva más rápidamente en un recipiente. Estas moléculas se desplazan en todas las direcciones, por ejemplo de un recipiente en el que tengamos algún tipo de gas, por ejemplo puede ser CO2, y pues acá hay tres ideas claves, que es que el movimiento, pues hay movimiento continuo y aleatorio, que es que las moléculas se pueden mover y detener constantemente. Eso puede crear que la temperatura y la energía del envase, por ejemplo, o del gas aumente y que haya expansión o compresión. Por ejemplo, si le agregamos temperatura a un globo, puede provocar que se expanda o que se haga más grande, porque la energía cinética sube, o sea que sube la temperatura y hace que esas moléculas se muevan más rápidamente. Bueno, ahora yo, Kevin Andrés Longas, les voy a hablar sobre las leyes de los gases. Estas nos describen cómo cambia el volumen y la temperatura. Como primer ley tenemos la ley de Boyle. Esta, con su presión, cuando la presión es constante y sube, el volumen disminuye. Y su fórmula es P2V2. Como por ejemplo tenemos cuando aprietas una jeringa tapada y el volumen del aire disminuye, pero aumenta mucho más la presión. Como ejemplo 2 tenemos el ejemplo de la ley de Charles, que es cuando la temperatura sube y el volumen sube. A presión constante, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, y la fórmula de la presión de Charles es V1 dividido T1 igual a V2 dividido T2. Como ejemplo tenemos un globo que es expuesto al sol cuando se expande. Y como 3 tenemos la ley de Gay-Lussac. A volumen constante, si aumenta la temperatura, aumenta la presión, y su fórmula es P1 dividido T1 igual a P2 T2. En un ejemplo de esto tenemos una lata cerrada, cuando la calentamos esta puede explotar por el aumento de la presión interna. Y en conclusión, un poquito sobre esto, es que estas leyes no son meras fórmulas aisladas, sino que todas provienen de teoría cinética. Y cuando las partículas se mueven muy rápido, aumenta la presión o el volumen, y estos también cambian. Es como una conexión entre lo microscópico y lo macroscópico. Ahora yo voy a hablar, soy Juan Camilo Franco, del cálculo del pH y el pOH. Ahora nos encontramos en el mundo de las soluciones, específicamente del cálculo de estas dos soluciones que yo anteriormente acabo de decir. Primero vamos a definir de qué es el pH. El pH mide
cuán ácida es una solución, y el pH mide cuán básica es esta solución. Pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Ambos se relacionan con la concentración de iones, que pues ya sabemos qué es eso. Por ejemplo, el H+ tiene iones de hidrógeno, el OH- tiene iones de hidróxido y así sucesivamente. Las fórmulas esenciales son las siguientes. Acá hay una parte de álgebra. El pH es logaritmo negativo entre paréntesis H positivo. El pH es menos logaritmo y H negativo. La clave es el pH, la clave de ambos es el pH más pOH más dividido 4. Una solución más sencilla es si hay hidrógeno positivo, eso quiere decir que va a haber oxígeno e hidrógeno negativo. Un ejemplo fácil es que si una solución tiene una concentración de hidrógeno más de 1 por 10 menos elevado al tercio, eso quiere decir que el logaritmo va a ser de igual a 3 en una solución ácida. Bueno, en conclusión acerca de lo anteriormente nombrado de las soluciones y cómo algebraicamente se pueden responder, es que el pH es importante porque afecta reacciones químicas, procesos y condiciones ambientales. No es solo un número y también es un indicador del comportamiento químico de la materia. Listo. Y en conclusión, cada uno pues va a hablar de su tema, de lo que aprendimos hoy. Y es que en mi tema vimos como la teoría cinética habla de todo el movimiento de los gases. Bueno, en mi tema, que era las leyes de los gases, como comprendimos cómo los gases actúan macroscópicamente y cómo influyen en el volumen, temperatura y también presión. Y gracias a mi tema también aprendimos a calcular cómo se calcula el pH y el pOH, que es P, oxígeno y hidrógeno. Un punto que se me olvidó aclarar en mi tema fue hablar de la interpretación de los cálculos del pH y el pOH. Cuando el pH es normal, es menor a 7 ácidos. Cuando el pH es básico, es mayor a 7 básicos. Y cuando el pH es igual a los 7, entonces es un pH neutro. Y prácticamente ese sería el cierre de nuestra presentación. Michael, muchísimas gracias por ver este video. Fue bastante un buen trabajo, un buen video por la parte de los tres. Y espero que tengan un feliz resto de día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando vea este video. Gracias.